Como le dije hace un minuto, este miércoles el gobierno de México anunció la colocación de un bono de deuda a 10 años por 2.250 millones de dólares. Esto tuvo una demanda de 2.9 veces el monto emitido. Al respecto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que a pesar del entorno global, los instrumentos de deuda emitidos por el gobierno federal continúan con un amplio interés de parte de los inversionistas institucionales. Para comprender un poco más este tema, saludo en la vía telefónica del financiero Bloomberg a Ana Tellería, analista de deuda de Signum Research. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué te parece esta emisión? ¿Cuál es la evaluación primera que se hace de la emisión de deuda? Pues una colocación muy positiva a una tasa de 4.125 cupón y muy parecido a 465 el rendimiento. Creemos que esta tasa es muy favorable y habla de buenas condiciones crediticias para el país, ya que si descomponemos la tasa en, digamos, su benchmark, que serían los treasuries a 10 años, que al cierre de ayer alcanzaban un mínimo de 2%, mínimo de un año, y le sumamos el credit default swap, que también, al día de hoy estaban en 245 puntos base, la tasa de rendimiento que van a pagar estos bonos se ubican incluso por debajo del riesgo de mercado que tiene el país al sumar el benchmark por el spread, como te digo, de riesgo país. A ver, Ana, si me repites, ¿cuál es el rendimiento al que fueron colocados? 4.165. 4.165%, que la diferencia de esto contra lo que coloca Estados Unidos es el riesgo país, ¿no? Exactamente. El Treasury a 10 años está en 2%, sí. Entonces son 210 puntos base de diferencia, cuando los CDS a 10 años están en 245, es decir, por debajo del riesgo país. A ver, eso me llama mucho la atención y es muy importante. Lo que me estás diciendo es que el gobierno de México colocó el día de hoy deuda por debajo del riesgo país, es decir, a 210 puntos base de distancia de lo que coloca el Treasury de Estados Unidos, cuando usualmente, o por el riesgo país, quizá debió colocarlos a 245 puntos de distancia, ¿cierto? Exactamente, cuando ese sería su valor teórico. ¿Qué permitió esto? Porque es significativo, ¿no? Claro, bueno, México ha tenido colocaciones muy favorables a nivel internacional. En los últimos 2 años podemos recordar varias colocaciones de monto importante en dólares, también en yenes, recordamos la del año pasado en libras, y creo que habla de la estabilidad macroeconómica del país, ¿no? Con la depreciación tan importante que hemos tenido en la moneda y que no haya un pass-through a la inflación, creo que nos habla de bases sólidas para los inversionistas en términos de riesgo. Creo que ve un marco financiero sólido en medio de toda esta volatilidad en los mercados emergentes. Ana, ¿cómo se ajusta el riesgo país en el largo plazo con este tipo de emisiones que efectivamente pagan un menor spread de riesgo? ¿Cómo va ajustándose? Tú que eres experta en este tema. Claro, bueno, los CDS tienen una alta correlación con los rendimientos de los bonos en dólares. De hecho, son casi uno causa de la otra, pero también explican más las fluctuaciones de mercado, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora de mercados emergentes, como el último año han ido fuertemente al alza, porque realmente este nivel de CDS a 10 años de 245 es un nivel alto. Sí. Recordamos que cuando Moody's cambió la calificación del país, alcanzamos spreads de casi 100 puntos base, muy diferente a lo que tenemos ahora. Pero pues sí, creo que esta colocación posiblemente pueda llegar a disminuir un poco el CDS hacia adelante. O sea, auxiliará en el cálculo del CDS, así se van acumulando, así funciona, ¿no? Sí, pero esto es solo temporal. Sí. Sería solamente en los siguientes días que habría un ajuste de mercado. Pasa como con las colocaciones primarias y secundarias de bonos del gobierno federal, que vas viendo la curva del mercado secundaria ajustarse a la primaria. Sí. Pero es solamente temporal, ¿no? Son ajustes del momento. Sí, ahora Ana, tengo poco tiempo, te quiero preguntar finalmente para aprovechar que estás en la línea, ¿qué pasa con la salida de capitales que se ha dado en los últimos
meses de mercados emergentes y este tipo de colocaciones que son exitosas para el gobierno mexicano. ¿Cómo podemos comprender, digamos, la aparente divergencia de caminos? Sí. Por un lado, pues esta salida masiva de dinero de este tipo de colocaciones en mercados emergentes y lo que hoy hizo el gobierno mexicano. Bueno, hemos dicho anteriormente que va a haber una diferenciación en los mercados emergentes por sus bases financieras, económicas. Y entonces creemos que esto ya es señal de lo que pasa en México, que muchas de las causas de las caídas de las bolsas y de la volatilidad no son internas. Se debe a lo que nosotros concebimos como una comportamiento de manada, donde a México se le meten en la misma bolsa que a los mercados emergentes y cada vez que hay un problema en China o en Brasil, le pega al país. Este tipo de emisiones prueban que, digamos, la volatilidad no es interna, no es por las condiciones macroeconómicas de México, sino de los mercados emergentes en su conjunto. Así es. Buenísimo tu análisis, Ana, y te lo agradezco muchísimo. Buenas noches, gracias por tomar la llamada. A ti, buenas noches. Un abrazo para ti, Ana Tellería. Dentro de 3 horas...